¿qué tal? Soy Jesús. Bienvenidos una vez más a la Quincalla del Chubo. Muchas gracias por ver mis videos y muchas gracias a aquellas personas que con un like o con un pequeño comentario me animan a seguir adelante con mi proyecto. Muy agradecido. Hoy traigo una reseña de una novela. Quiero empezar hoy con una serie de reseñas de libros, especialmente de textos literarios. Y pues quería comenzar con una novela de un autor que está muy en boga en Alemania en este momento. El autor se llama Daniel Kehlmann y es un autor que yo creo que es menos conocido en lengua castellana, pero que creo que merece la pena y que merece un poco de nuestra atención. Daniel Kehlmann ya ha publicado novelas que le han valido una buena crítica del público. La novela quizás más destacada, Die Vermessung der Welt, La medición del mundo, una novela que habla sobre la vida de Humboldt y de Gauss, y que ojalá algún día podamos reseñar en nuestro canal. Para este proyecto en concreto, para escribir su novela Tulle, que es la novela que tengo aquí al lado, él necesitó alrededor de unos 3 años de trabajo, unos 3 años de investigación, y luego de dedicarle tiempo y esfuerzo a investigar el siglo XVII en Alemania, pues comenzó a escribir esta obra que no tiene desperdicio, créeme lo que te digo. La novela de Tulle, que es la que nos va a ocupar el día de hoy, y con esto paso ya al primer punto de mi video, es una novela que se desarrolla en el marco de la Guerra de los 30 años, es decir, siglo XVII, entre 1618 y 1648. Es un periodo fascinante, pero al mismo tiempo muy triste de la historia de Alemania. Pues es un periodo donde el llamado Sacro Imperio Romano Germánico es literalmente destruido, hecho trizas, no solo por los conflictos bélicos entre las distintas potencias europeas, en este caso potencias católicas contra las potencias protestantes. Ya el cisma de la cristiandad había sucedido, ya podemos hablar de una religión cristiana dividida entre católicos y protestantes, que durante este periodo de guerra, durante este periodo histórico, entran en conflicto y en guerra abierta, ¿no? Pero no solo la guerra es decisiva, sino también el tema de la peste. Es decir, luego de 1648, la población del Imperio Romano Germánico disminuye a la mitad, ¿no? Solo para que nos podamos hacer una idea del carácter destructivo tanto de la peste como de este conflicto armado, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de una sociedad oscura, una sociedad destruida, una sociedad de pueblos arrasados y de ciudades quemadas, hechas trizas. Estamos hablando de caminos llenos de cadáveres de animales, cadáveres de personas, una sociedad de bosques talados, realmente un periodo realmente destructivo, y la foto que hace Daniel Kehlmann de esta etapa es realmente fascinante, ¿no? Sobre todo estamos hablando de una sociedad muy oscura, una sociedad en tinieblas. Y cuando les digo esto me refiero literalmente, porque es una sociedad donde los únicos que pueden tener velas son los nobles, es decir, el común de la gente, los campesinos, que son la inmensa mayoría de la población, no tienen dinero para adquirir velas. Entonces en invierno, cuando son las 3:30 de la tarde, pues está todo hecho, está todo oscuro. Es una sociedad que además de eso es presa de sus supersticiones. Se cree en dragones, se cree en el diablo, se cree que el diablo vive en unas cuevas al lado del pueblo, se cree en brujas, y es una sociedad al mismo tiempo que es atenazada por la Inquisición, ¿no? Justamente la Inquisición usa las supersticiones que reinan en esta sociedad para mantenerla bajo su control, ¿no? Y eso lo vemos claramente reflejado en la novela, pues aparece un grupo de inquisidores, además inquisidores jesuitas, liderados por 2 personajes de los cuales voy a hablar más adelante, y por supuesto también dentro de esa Inquisición aparece claramente el cliché del verdugo, ¿no? Entonces toda esa parte es muy interesante dentro del texto, ¿no? Pero retomando un poco las principales características de esa sociedad, Kehlmann hace un esfuerzo, y ahí se nota uno el gran conocimiento que tiene para retratarnos las costumbres y los hábitos de la época. A mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, cómo Kehlmann describe la comida. En aquella época la gente comía lo mismo en la mañana, en la tarde y en la noche. Cuando me refiero a la gente, me refiero no a los nobles, sino nuevamente a la gran mayoría de la población campesina de entonces, ¿no? Artesana y campesina.
¿Qué comían? Bueno, comían una especie de avena hecho de un trigo barato y de mala calidad, y esa avena en alemán se llama Grütze, y ellos, y las personas, ya les digo, se alimentaban todos los días de su vida, las 3 comidas de esa avena. A lo sumo quizás había una sopa insípida, porque esa sopa no tenía sal. La sal era reservada solo para los nobles, no para el resto de la población que no podía adquirirla. Una cosa que nos parece realmente inimaginable a los ojos de hoy, ¿no? Es una sociedad además muy estática, presa de sus, no solo presa de sus medios, sino presa también de las leyes sociales de entonces. Cuando me refiero a estática y inamovible, me refiero a cosas como esta, por ejemplo. Las parejas eran seleccionadas, no había una búsqueda libre de parejas por parte de las personas. La gente desempeñaba, por ejemplo, el mismo oficio que había desempeñado sus abuelos, sus bisabuelos, y que desempeñarían sus hijos. El caso más patente es el del verdugo, justamente. El verdugo es verdugo porque su padre fue verdugo, su abuelo fue verdugo, su bisabuelo fue verdugo, sus hijos serán verdugos, entre otras cosas porque no sabe hacer más nada, ¿no? Y es lo que aprendió de sus ancestros, ¿no? Por otro lado, esa escasa flexibilidad y esa casi nula movilidad social se ve expresada incluso en la poca posibilidad o en la escasa posibilidad que tienen las personas para desplazarse más allá, fuera de las fronteras de su sitio de nacimiento. Es decir, una persona de aquella época no conocía más allá de su pueblo y de las personas que vivían en su pueblo. Quizás podía salir 5 kilómetros más allá, ir al pueblo que quedaba al lado y regresar. Y eso era todo lo que conocía del mundo. No conocía otros países, no conocía otras ciudades, ¿no? Entonces, un poco los personajes de la novela y lo que nos refleja Daniel Kehlmann aquí con extraordinaria maestría es que las personas eran presas o estaban presas de su entorno social, ¿no? Era una prisión lo que vivían, ¿no? Y un poco esa es la parte que a mí me parece quizás más fascinante de la novela, la descripción de toda esta sociedad oscura, tenebrosa y destruida, hecha ceniza, ¿no? Por la peste y por la guerra. En este sentido, pues paso a un segundo punto importante en mi video, que son los personajes fundamentales que aparecen en la novela. Y sin duda alguna, pues el personaje protagonista es el propio Till Spiegel. Es un personaje muy interesante porque es el hilo que conecta a todas las clases sociales y a todos los personajes de la historia. Aparecen múltiples situaciones, de repente aparece en un campo de batalla, aparece de repente, por ejemplo, cuando se están firmando los tratados que llevarían a la paz de Westfalia. Él está ahí con los nobles, al mismo tiempo aparece con los campesinos. Es un personaje en ese sentido de una relevancia vital para el texto, ¿no? Es un personaje además que Kehlmann saca de su contexto histórico real. Till es en realidad un personaje que aparece dentro del folclore alemán, que indica, por cierto, que él nace es en realidad en el año 1300, ¿no? Entonces, Daniel Kehlmann lo que hace es que saca a Till, lo mete dentro de dentro de la guerra de los 30 años, y por ser bufón es justamente lo que le permite a él hilar a todos los personajes de la historia, porque puede estar con los campesinos y al mismo tiempo puede estar con la nobleza. Y ese fue el rasgo fundamental que Daniel Kehlmann quiso explotar con Till. Till no solo es bufón, es este actor malabarista, equilibrista, hasta mago. Un personaje realmente fascinante. Al lado de Till hay otro personaje que es importante para la novela, que es Nele, es su compañera de viaje. Nele y él escapan del pueblo donde habían nacido luego de la ejecución del papá de Till por parte de la Inquisición. Ellos deciden escapar del pueblo juntos, y Nele es un personaje muy importante porque es justamente la rebeldía frente a ese orden social establecido. A Nele le habían ya conseguido una pareja. El destino de Nele era ser madre, cuidar niños, ir a misa todos los domingos, comer esa avena insípida todos los días de su vida, y ella pues quería algo más, y ese algo más se lo ofreció Till, y los dos entonces escapan del pueblo para conocer mundo y comienzan una aventura que los lleva pues a conocer las artes del teatro, las artes musicales, y de ahí pues aparecen toda una serie de hechos bien interesantes en la novela, expuestos por Daniel Kehlmann, ¿no? Otro personaje muy importante es Athanasius Kircher.
y su compañero, el sacerdote Tesimond, ambos jesuitas, ambos personajes de la Inquisición. En el caso de Athanasius Kircher, es un personaje real, existió, fue un científico de la época, y al mismo tiempo es interesante porque es alemán, ¿no? No le gustaba hablar en alemán porque consideraba que era el idioma de las clases bajas, de los animales, y que el idioma donde realmente podía expresarse era quizás en francés, ¿no? Pues, le hacía mucha gracia, le parecía jocoso que hubiera poetas que pensaran en hacer poesía en alemán, por ejemplo. Y ahí uno encuentra la semilla que pronto germinará y llevará a los conflictos posteriores del siglo XX, que conocemos muy bien todos, como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero no me quiero explayar en ese punto. Personaje sumamente interesante que sale en la novela La Casa de Dragones, a la búsqueda de dragones, con el argumento de que si nadie los ha visto es porque existen, ¿no? Entonces, ya les digo, un personaje realmente fascinante, junto con su compañero y mentor, sacerdote Tesimón, jesuita también, y muy oscuro, típico, llena perfectamente el cliché del inquisidor, ¿no? Junto a estos personajes hay otros dos que no puedo dejar de nombrar, porque son realmente vitales. Uno es el llamado Winterkönig, el rey del invierno, y su consorte, Elizabeth de Estuardo. Ambos son personajes vitales, históricos, también reales. Son dos personajes que desatan con sus decisiones la guerra o contribuyen a desatar la guerra de los 30 años. Friedrich V o Federico V del Palatinado alemán, príncipe elector, acepta la corona del reino de Bohemia, tentado por los nobles protestantes de la ciudad de Praga, sobre todo. Él decide abandonar el Palatinado, ir a Praga, lo coronan rey, y con esta manera él cree que va a reforzar el protestantismo. Es un personaje, por cierto, que queda muy mal parado en la novela porque lo hacen ver como muy torpe, inseguro, y más bien manipulado por su esposa. Entonces, bueno, ellos, ya les digo, abandonan el Palatinado, van a Praga, los coronan en la Catedral de Praga, y sin el permiso del Kaiser Matías, más bien católico, ¿no? El Kaiser organiza tropas, las manda a Praga, expulsan a Federico V de Praga y lo mandan al exilio luego de la batalla de la Montaña Blanca, ¿no? Y eso está narrado perfectamente en la novela, y es muy interesante ver todo el exilio del rey del invierno y de su consorte por toda Europa. El personaje de Elizabeth de Estuardo es importante porque uno ve perfectamente cómo era la nobleza parasitaria de la época, cuya única preocupación era mantener sus beneficios y privilegios a costa de lo que fuera, sin importar la miseria que los rodeaba, ¿no? Interesante también, por ejemplo, sale la defenestración de Praga de 1618, una defenestración jocosa porque a los representantes católicos del Kaiser en Praga, los protestantes los lanzan de una ventana del castillo de Praga y se salvan, a pesar de que fueron lanzados a una altura considerable. Y Daniel Kehlmann un poco cuenta esa historia con los hechos que realmente ocurrieron, que se salvan no porque los ángeles los habían sostenido en el aire y los habían llevado a salvo al suelo, como señaló en ese momento la Iglesia Católica, sino porque cayeron en una montaña de estiércol, y eso ablandó su aterrizaje, y por esa razón pudieron seguir viviendo. Entonces, bueno, a raíz justamente de esa defenestración y a raíz de la toma de la corona de Bohemia por parte del Federico V, pues un poco se da el pistoletazo inicial para la guerra de los 30 años, ¿no? Toda esa parte está retratada en la novela y es muy interesante. Bueno, como el tiempo ya apremia, pues quiero llegar a la última parte de mi video, que es mi opinión. Creo que ya te lo he dicho varias veces. Es una novela para la que yo particularmente no encuentro adjetivos. Es superlativa, espectacular, increíble, sólida. Realmente te la recomiendo. Existe una versión en lengua castellana, y es una versión que puedes encontrar online y que está a un precio realmente asequible. Sin duda alguna, te la recomiendo, consíguela, estoy seguro que no te va a decepcionar. Sobre todo es una novela que tiene como fortaleza que al leerla aprendes, porque te reta. Entonces vas buscando, vas investigando cuáles son estas batallas, cuáles son estos personajes. Entonces el gran legado de la novela para tu persona es que vas a lograr aprender mucho sobre la guerra de los 30 años y sobre ese periodo triste dentro de la historia del Sacro Imperio Romano Germánico y de la Alemania, y en la Alemania actual, ¿no? Entonces, bueno, no me enredo más. Hasta aquí lo dejo.
Te doy muchas gracias por ver mis videos, por seguir mi canal y como siempre te digo, no importa el lugar del mundo donde estés, espero que mañana puedas tener un excelente día. Muchas gracias y seguimos en contacto. Saludos.